Ok, hoy vamos a hacer de nuevo la presentación de creador o no. Y bueno, la idea de creador o no es que esto depende mucho, porque la respuesta puede ser un sí, pero depende mucho si tú tienes muchas intenciones de crear o no. La realidad es que todos somos consumidores y todos no podemos escapar de eso, pero lo que sí podemos decidir es si crear o no. Y crear, pues, es algo que todavía es muy complejo a un nivel de diseño en programación. Y pues la creatividad como tal es tan compleja que es muy valorada. Es tanto el valor que los humanos generamos tanto, los latinos, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy estudiante, soy consultor personal y soy creador de contenidos. Hoy veremos en este video un poco de la diferencia entre lógica y creatividad, que aunque parece diferente, sí es un poco diferente. El lenguaje y los latinos, que los latinos en sí necesitan tener más confianza en ellos, necesitan ser más seguros de sí mismos. En 2016 fue cuando entendí este concepto de que la lógica no es como tal un opuesto de la creatividad. Realmente tiene que ir de la mano para que pueda tener un buen rumbo y así se puedan crear mejores soluciones desde la perspectiva lógica o viceversa, desde la perspectiva creativa, tener un poco de lógica y es todo un asunto en el que se crea balance. En 2020 aprendí algo muy interesante que fue lo opuesto de la guerra no es la paz, es la creación, de Jonathan Larson. Y fue muy interesante aprender esto porque uno piensa que después de la destrucción viene la paz y realmente la paz es algo estático. Entonces tú debes ir a crear y aunque sea muy pequeño, debes de continuar y pensar que quedarte quieto no es el avance. O sea, antes quizá es hacer la paz para hace muchos años, pues era muy normal, pero hoy en día no. Hoy en día crear es avanzar. Eso sí es la solución. En el lenguaje aquí quise tomar en cuenta, porque poco a poco vamos a ver en la próxima sección, acerca de por qué el lenguaje, las palabras en sí, son importantes desde la perspectiva de en otra cultura, en otro país. Por ejemplo, aquí tenemos un trabalenguas, que son tongue twisters, que es Peter Piper picked a peck of pickled peppers. So, how many pickled peppers did Peter Piper pick? Y el otro, digo, no es la traducción, sino es tener dos. Digo, no tendría sentido tener uno arriba y el mismo abajo con la... O sea, en los dos idiomas, o sea, no. Entonces tenemos el otro que es cuando cuentes, cuentas, cuenta, cuántos cuentos, cuentas, porque si no sabes cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos contaste. Entonces, esa es como la idea de continuar y construir trabalenguas, que en la sinapsis, en la idea de la estructura gramatical, no son correctas o no tienen un sentido, pero eso es parte de nuestro lenguaje aquí en Latinoamérica. También es importante entender que más del 50% de los documentos están en inglés. Y si uno entiende esto, se da cuenta que si uno busca, escribe en Google, en donde sea, cualquier información, cualquier palabra, es mucho más probable que se encuentre, si se busca esa misma palabra pero en inglés, se encuentren más sugerencias, más soluciones, muchas más referencias. Entonces, esa es la idea del por qué los documentos en sí mayormente están en inglés y es importante tomar en cuenta este tipo de lenguas. Hay muchos anglicismos, hay galicismos y anglicismos, al menos en el idioma español, con referencias. Todos los idiomas tienen referencias a otros idiomas y nosotros también, al menos en el español, tenemos anglicismos como el clip, launch, comfort, man. O sea, uno entiende si yo estoy hablando español y comienzo a decir, entonces el otro día fui y copyright, y master, y dumping, y ok, uno lo entiende a pesar de que uno está hablando en su lengua nativa. Y pues nada, mira, hay un comercial, hubo un comercial de Bécalos, bien interesante, que se tomaba en cuenta a partir de argumentos, o sea, se utilizó como argumentos graciosos y
cuando creabas algo muy interesante, cuando diseñabas algo muy interesante, y también como para malas cosas, la verdad. Y esa era hay talento, solo falta apoyarlos. Y esto era, o sea, esto todavía sigue siendo gracioso en la comunidad, pero toca un tema muy, muy, muy interesante y es bastante, bastante vulnerable y es lo que estamos hablando en este momento. Talento es igual a creador. Depende mucho aquí cómo lo quieras ver, pero realmente si tú tienes talento, y de hecho todos tenemos talento, solamente tenemos que encontrar en qué somos buenos o qué nos gusta, y todo esto es un talento, aunque sea micro, y entender de que puedes también ponerte del otro lado. Y cuando eres un creador y dices, es que yo soy creador, pero no tengo talento, o sea, hago cosas, pero no tengo como ese feeling, ese poder como otros. También puedes construir. Entonces, la idea es que tú construyas de un lado u otro. Y si no eres ninguno de los dos, está más complicado, pero todavía, créeme, todavía se puede. Tenemos colores, tenemos sabores, tenemos hermosos paisajes en Latinoamérica y podemos exportar talento. Podemos exportar talento. Yo creo eso. Creo que podemos convertir en Latinoamérica un mejor lugar. Creo muchísimo en esto y quiero ser parte de esto. Creo mucho en el siglo XXI como Latinoamérica como una potencia mundial.